¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bastante bien. Hoy vamos a continuar con el tema ángulos que se forman entre paralelas y una secante. Bueno, vamos a ver un ejemplo y el ejemplo es el que tenemos aquí en pantalla. Nos dice determinar el valor de cada uno de los ángulos en la siguiente figura. Bueno, como pueden ver en esta figura tenemos nuestras dos líneas paralelas. Esta es una y esta es la otra. Y tenemos nuestra recta secante, que vendría siendo esta de aquí, que estaría atravesando nuestras dos líneas paralelas. Además tenemos dos ángulos. Uno de estos ángulos nos dice que mide 3x menos 2, que vendría siendo este ángulo de aquí. Y nos dan otro ángulo cuya medida es x más 6, que vendría siendo este ángulo de aquí. Bueno, para resolver este ejercicio nosotros necesitamos identificar si estos ángulos tienen alguna relación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a emplear los conceptos que vimos en el video anterior. Vamos a ver si estos ángulos son alternos internos, si son ángulos alternos externos, si son ángulos correspondientes o si son ángulos opuestos por el vértice. Bueno. Después de revisar nuestros apuntes del video anterior o después de revisar nuestros conceptos del video anterior, podemos determinar que estos dos ángulos, este y este, son ángulos alternos externos. Vamos a revisar rápidamente qué significa que sean ángulos alternos externos. Bueno, para que sean ángulos alternos externos, se deben de cumplir estas tres características. La primera nos dice que se encuentran en la parte externa de las paralelas. Recordemos que la parte externa de las líneas paralelas vendría siendo esta parte y esta otra parte. Toda esta zona vendría siendo la parte externa a las líneas paralelas. Y como podemos ver, efectivamente este ángulo y este ángulo son ángulos externos. Bueno, la segunda característica nos dice que están en distinto lado de las paralelas. ¿Qué significa que estén en distinto lado de las paralelas? Significa que un ángulo esté en una de nuestras líneas paralelas y el otro ángulo esté con la otra línea paralela. ¿Sale? Como es en este caso. Vean que este ángulo que mide 3x menos 2 está con esta línea paralela y el otro ángulo que mide x más 6 está con la otra línea paralela. Y por último nos dice que para que sean ángulos alternos externos se debe de cumplir que están en distinto lado de la secante. Como podemos ver, nosotros podríamos decir que este ángulo que mide 3x menos 2 está del lado izquierdo y este ángulo que mide x más 6 está del lado derecho de la secante. Entonces se cumplen estas tres características y podemos asegurar que estos ángulos son alternos externos. Bueno, ¿y qué significa que sean ángulos alternos externos? Pues significa que sus medidas van a ser iguales. Bueno, vamos a empezar a resolver nuestro ejercicio. Vamos a quitar por un momento estos comentarios para poder tener un poquito más de espacio. Bueno, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a colocarle nombre a nuestros ángulos. Vamos a colocarle, por ejemplo, aquí yo le voy a dar el nombre de este, vamos a llamarle alfa. Le pongo con color rojo, alfa. A este de aquí vamos a llamarle beta. A este de aquí abajo vamos a llamarle gamma. A este que mide 3x menos 2 vamos a llamarle, por ejemplo, eta. A este otro de aquí vamos a llamarle sigma. A este de aquí vamos a llamarle delta. A este vamos a llamarle epsilon. Y al ángulo que mide x más 6 vamos a llamarle el ángulo z. Bueno, yo ya les di nombre a mis ángulos.
¿Sale? Yo ya dije que el ángulo que mide 3x menos 2 y el ángulo que mide x más 6 son ángulos alternos externos. ¿Sale? Entonces eso vamos a ponerlo como un texto. Vamos a ponerlo como un texto. Y vamos a escribirlo aquí. ¿Sale? Vamos a escribirlo aquí. Los ángulos. Vamos a ponerle, bueno, aquí me faltó una coma. Los ángulos eta y zeta son ángulos alternos externos. Por lo tanto, tienen la misma medida. ¿Vale? Entonces, esto que acabamos de escribir aquí, los ángulos eta y zeta son ángulos alternos externos, por lo tanto tienen la misma medida. Vamos a escribirlo en una ecuación. ¿Sale? Yo estoy diciendo que este ángulo, 3x menos 2, y este otro ángulo, x más 6, tienen la misma medida, van a medir lo mismo. Entonces eso vamos a escribirlo en una ecuación y nos quedaría de la siguiente manera. Yo aquí estaría diciendo que el ángulo que mide 3x menos 2 tiene que ser igual al ángulo que mide x más 6. Bueno, de aquí nosotros tenemos que despejar a x para saber cuánto vale x y así poder saber cuánto miden estos ángulos. Bueno, vamos a pasar todos los términos que tengan x del lado izquierdo y todos los números del lado derecho. Entonces agarramos al menos 2 y lo pasamos del otro lado con la operación inversa, que es la suma. Y también vamos a agarrar a x, que tiene signo positivo, y lo vamos a pasar del otro lado con el signo contrario, que es el signo negativo. Bueno, vamos a hacerlo. Si lo hacemos nos quedaría como 3x menos x, y esto tiene que ser igual a 6 más 2. ¿Sale? Entonces, de nuevo, lo único que hicimos aquí fue agarrar a menos 2 y pasarlo sumando, agarrar a x, que tiene signo positivo, y pasarlo con la operación inversa, que es la resta. Bueno, empezamos a hacer las operaciones. 3x menos x nos quedaría como 2x, y esto tendría que ser igual a 6 más 2, nos quedarían 8. ¿Vale? Entonces ahí sí lo tenemos. El siguiente paso sería quitar al 2. El 2 y la x están multiplicando, entonces quitamos de aquí al 2 y lo pasamos del otro lado con la operación inversa, que es la división. Entonces, si hacemos eso, vamos a tener que x va a ser igual 8 entre 2. Y si hacemos esta operación, 8 entre 2, voy a tener que x tiene un valor de 4. Ya que sé cuánto vale x, ahora sí yo puedo sustituir este resultado en estas dos expresiones, en esta de aquí y en esta de aquí, para saber cuánto miden estos ángulos. ¿Sale? Entonces vamos a hacerlo. Voy a agarrar yo la expresión 3x menos 2. 3x menos 2, voy a poner de este lado 3x menos 2 y voy a sustituir el valor de x. ¿Sale? Entonces, en vez de escribir la x, pues pongo su valor. Voy a tener 3 por x, que vale 4, menos 2. Si hago las operaciones, 3 por 4 me quedarían 12, y menos 2, bueno, vamos a hacerlo en dos pasos, 12 menos 2, y 12 menos 2 me quedarían 10 grados.
¿Sale? Es decir, este ángulo que yo tengo aquí, este ángulo que me da el ejercicio como 3x menos 2, realmente mide 10 grados. ¿Sale? Ya encontramos el valor de x, sustituimos en esta expresión y me dice que ese ángulo mide 10 grados. ¿Sale? Entonces, el otro ángulo, este que tenemos aquí, también debe de medir lo mismo, porque son ángulos alternos externos. Pero vamos a comprobarlo. Vamos a agarrar nuestra expresión que tenemos aquí, que es x más 6, x más 6, y sustituimos el valor de x. En vez de poner x, pues ponemos su valor, que es 4 más 6. Y 4 más 6 nos da un total de 10 grados. ¿Sale? Entonces, como pueden ver, tienen exactamente el mismo valor. Cada uno de estos ángulos mide 10 grados. ¿Sale? Entonces ya sabemos cuánto mide el ángulo eta y el ángulo zeta. Cada uno de estos ángulos mide 10 grados. ¿Sale? Entonces aquí voy a poner una flechita para indicar dónde están sus operaciones y cuánto valen estos ángulos. Listo. Bueno, ahora ¿cómo vamos a hacerle para saber la medida de los otros ángulos? Hay varias formas de hacerlo, no hay una sola forma. Hay varias formas de hacerlo y yo lo voy a hacer de una manera, ustedes pueden hacerlo de otra distinta. ¿Sale? Bueno, entonces vean, ¿cómo puedo yo saber cuánto mide, por ejemplo, el ángulo alfa? ¿Sale? El ángulo alfa lo tenemos por aquí arriba. ¿Cómo puedo yo saber cuánto mide el ángulo alfa? Bueno, recordemos que en media vuelta nosotros tenemos un ángulo de 180 grados. ¿Sale? Entonces, o podríamos decir, por ejemplo, que el ángulo, este ángulo eta y el ángulo alfa son ángulos suplementarios. Es decir, son ángulos cuyas medidas suman 180 grados. Pero si yo ya sé que el ángulo eta mide 10 grados, entonces el ángulo alfa, como es suplemento del ángulo eta, tiene que medir 170 grados. ¿Sale? Bueno, eso vamos a escribirlo para tenerlo en mente. Vamos a escribir los ángulos eta y alfa son ángulos suplementarios. Son ángulos suplementarios. ¿Qué quiere decir que sean ángulos suplementarios? Que la suma de sus medidas nos debe de dar 180 grados, ¿sale? Es decir, la suma de sus medidas es 180 grados, ¿sale? Por lo tanto, o bueno, vamos a escribirle como eta, como el ángulo eta es igual a 10 grados, entonces el ángulo alfa, alfa tiene que ser igual a 170 grados. ¿Sale? Para que la suma de estos dos ángulos nos dé 180 grados, que vendría siendo media vuelta. ¿Sale? Esta media vuelta nos tiene que dar 180 grados. Entonces, si el ángulo eta, este ángulo que tenemos aquí, mide 10 grados, pues alfa debe de medir 170 grados. ¿Sale? Entonces este ángulo alfa tiene que medir 170 grados. Vamos a ponerle aquí su valor, alfa igual a 170. Cambiar de color, alfa igual a 170 grados.
¿Sale? Bueno, ya no voy a escribir tanto, ya nada más me voy a enfocar en ir diciéndoles cómo poder resolverlo para no alargar más el video. Bueno, vean que el ángulo alfa y el ángulo gamma, estos dos ángulos que yo tengo aquí, son ángulos opuestos por el vértice. Entonces, como son ángulos opuestos por el vértice, estos dos ángulos deben de tener la misma medida. ¿Sale? Entonces, si el ángulo alfa mide 170 grados, entonces el ángulo gamma también debe de medir 170 grados. Vean también, aquí podríamos, le repito, podemos hacerlo de distintas formas, o el argumento puede ser distinto, pero el resultado va a ser el mismo. ¿Sale? Por ejemplo, estos dos ángulos, alfa y beta, deben de ser ángulos suplementarios, porque estarían formando entre los dos un ángulo de 180 grados. ¿Sale? Entonces, si el ángulo alfa mide 170 grados, entonces el ángulo beta tiene que medir 10 grados. Es igual a 10 grados. ¿Sale? Otro argumento podría ser que el ángulo eta y el ángulo beta, estos dos ángulos, son ángulos opuestos por el vértice. Entonces tienen que tener la misma medida. Y si yo ya sé que el ángulo eta mide 10 grados, entonces el ángulo beta también debe de medir 10 grados. Bueno, entonces así es como se resuelven este tipo de ejercicios. Se les queda como tarea a ustedes encontrar el valor de sigma, el valor de epsilon, el valor de delta. ¿Sale? Con argumentos como los que les acabo de dar. Bueno, espero les sea útil este video y nos estamos viendo en uno próximo.